esta casa, sobre esta iglesia, sobre lo que fundaron nuestros obispos. Y me pregunto cuál es la sustancia de la iglesia. ¿Qué es aquello que le da razón de ser? Porque yo pertenezco a esta casa, conozco la visión y la misión de esta casa, pero hay una razón de ser de esta casa. ¿Qué es lo que la sostiene? ¿Qué es lo que le da significado? ¿Qué es lo que la hace dinámica y prolífera? Pues le digo que absolutamente es la palabra de Dios. Es vital conocer, iglesia, que hay una diferencia entre palabra de Dios y escritura. Muy importante que conozcamos eso, porque la escritura es la guía que nos revela la palabra de Dios. ¿Estamos claros con eso? Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, es diseñada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí tiene lo que es la escritura. Esa Biblia física, impresa, que usted carga, pero también la digital, ¿sí o no? Ahora, la palabra de Dios es la sustancia de Dios manifestada en su Hijo. ¿Lo agarró? Dice Hebreos, para poder comprenderlo, Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo decía esta mañana que pertenecía a una iglesia en New Jersey donde cantaban un corito, y aquel corito decía: tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza y que no se levante más. Se referían a la Biblia, al libro impreso, ¿verdad? Y es interesante que hoy conocemos, ¿verdad?, que nosotros no podemos ir a pagar nuestros biles con la Biblia y llevarla. Bueno, haga el milagro ahí. No lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Verdad? No podemos estar enfermos y darnos con ella. Entra, palabra, entra. ¿Verdad que no? Porque no se trata del libro impreso, sino de la palabra de Dios que contiene ese libro impreso. ¿Estamos claros, verdad? Otro ejemplo, el mapa. El mapa no es el lugar. Cuando usted abre un mapa, si es que todavía existen por ahí, usted abre un mapa y usted señala y usted dice: vamos a ir aquí a este lugar que se llama Comayagua, Honduras. Cuando usted pone el dedo, usted no llega al lugar, ¿cierto? Cuando usted mira, esa es la casa, aquí está la casa de fulano. Bueno, el mapa no es el lugar realmente. Usted tiene que montarse en un avión, en un carro para llegar al lugar. Lo mismo cuando está en un restaurante. El menú no es la comida. Cuando usted mira el menú y mira un buen mofongo o mira un buen mangú, usted dice: esto es lo que yo me voy a comer. Pero la realidad es que ni el mapa ni el menú son el lugar ni es la comida, sino una representación de lo real. ¿Está conmigo? Desde otro ángulo, Juan capítulo 1 y verso 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Esa palabra verbo viene del latín verbum, que significa palabra que denota acción. Quiere decir que la palabra tiene que dar acción. La palabra tiene que tener acción, tiene que ser ejecutable. Ahora bien,
el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa es la palabra. Hoy estamos hablando sobre 4 estaciones de la palabra de Dios. Y estación es un tiempo. Estación es una temporada. Estación es un nivel de transición. Oiga bien, es un nivel de transición. Ahora, la iglesia, esta iglesia, este cuerpo, es un organismo dinámico y no estacionario. Se supone que usted sea una persona dinámica y no estacionaria. Lo triste es que tenemos gente estacionaria dentro de la iglesia por más de 5, 10, 20, 30 años y no hacen nada a favor del reino de Dios. La metamorfosis de un creyente, iglesia, es de lo inerte pasas a lo estático, de lo estático pasas a lo estacionario y de lo estacionario pasas a lo dinámico. Cuento largo, corto, es un proceso que va de muerte a vida. Ahora, la escritura contiene un pasaje que voy a leer con ustedes, que nos va a guiar a este conocimiento. En Lucas capítulo 5, vamos a leer esos primeros versos hasta el 11, del 1 al 11. Dice así: dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: hey, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. El verso 8 dice: y viendo esto, diga viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, atención con eso, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, gracias por tu palabra. Solo te pido que me quites a mí, te pongas tú, Señor. Ministres a nuestro corazón, ministres a mi vida, ministres a la mente de cada uno de los que está en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 4 estaciones de la palabra de Dios. La primera es recepción. Ese es el modo de recibir. Dice el verso 1 que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, este momento se da en la orilla. La orilla, para los que conocen un poco sobre las playas, se le conoce como la supraplaya. Y la supraplaya es ese lugar antes de llegar hasta el agua.
Ahí se reunió todo el mundo. Ahí es que donde usted lleva el picnic y lleva el barbecue, y lleva toda la comida y se sienta a contemplar la naturaleza de Dios. Pues ahí estaba Jesús hablando con la gente la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Él predicaba desde esa orilla. Ahora, esa es una etapa para nosotros los creyentes. Es una etapa gloriosa donde la gente tiene por primera vez un encuentro con el mensaje de Dios. Ese encuentro sea por necesidad, sea por llenar un vacío o sea por mera curiosidad. Es un lugar donde todos estuvimos ahí, escuchando la Biblia. Ahora, es ahí donde se materializa el verso de Romanos capítulo 10 y verso 17, que dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es ahí en la supraplaya, es ahí en la orilla donde venimos a tener un encuentro personal con la palabra de Dios. Ahora hay un problema. El problema es, y vamos a ver 4 problemas juntamente con las 4 estaciones de la palabra de Dios. El primer problema es que ahí en la orilla, cuando estás en esa orilla y te mantienes en esa orilla, ahí no hay compromiso alguno. Ahí es cuando por primera vez escuchamos el mensaje, o llevamos mucho tiempo en la iglesia solamente llegando el domingo y el miércoles a escuchar una palabra y nada de nada hacemos el resto de nuestra vida. Así que no hay compromiso. Hay un grupo que se mantiene siempre en la orilla. Es un lugar de satisfacer necesidades. Es como a veces se llenan los altares. La gente viene buscando un milagro. Y el próximo domingo viene buscando el mismo milagro. Y después seguimos buscando el mismo milagro. Y como ya la palabra quizás del pastor, del obispo no nos satisface, ahora tenemos que ir a buscar un milagrero para escuchar una mejor palabra, a ver si el milagro me llega. Es un lugar de satisfacer necesidades. Ahora, un creyente puede estar toda la vida estacionado allí, en la playa, en la supraplaya, en la orilla, escuchando solo prédicas, escuchando solo profetas, escuchando solamente evangelistas, escuchando solamente gente que predica la palabra y nada más. Es ahí donde aprendemos a tener comezón de oír. Es ahí donde nos tornamos adictos a escuchar, evitando cualquier responsabilidad en el reino de Dios. Ahí aprendemos a ser niños en la fe, llevados por cualquier viento de doctrina. Ahora bien, nos salimos de la playa y nos vamos a la segunda estación. La segunda estación es la estación de la educación. Escuche bien. El verso 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, dice, enseñaba desde la barca hasta la multitud. Ese lugar se conoce como la ribera, la mesoplaya para los más intelectuales. Y desde la mesoplaya él enseñaba. Ahora, escuche bien, la educación, le decía yo esta mañana a la iglesia, la educación, no me arroje piedra todavía, espere al final. La educación es más importante que escuchar un mensaje. ¿Lo agarró? La educación siempre es más importante para escuchar un mensaje. El porqué es una enseñanza donde conocemos el propósito de Dios. Si no te educas, te quedas en la orilla. Para llegar ahí tenemos que dejar la playa. Jesús sabía muy bien a la barca que él estaba entrando. La barca era la vida de Pedro, era el trabajo de Pedro. Y Jesús se metió en ella porque Jesús tenía planificado cambiar la vida de aquel hombre. Y esta estación
esta estación de la enseñanza no es para quedarte como llegaste, sino para transformarte. A veces decimos, y está bien dicho, que decimos: ven como estés, llega como estés. Excelente, excelente, pero no te puedes quedar como llegaste. Tienes que ser transformado, tienes que ser cambiado. Biblia con eso, Efesios capítulo 4, verso 22, leo de la Nueva Versión Internacional, que dice, escucha bien, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse la ropa de la vieja, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Así que si te montaste en la barca con Cristo, no esperes quedarte igual. La enseñanza de la palabra expande horizontes mentales, nos capacita en la fe, transforma nuestra cosmovisión, nos prepara para ejercer el llamamiento. Ahora, llegó un momento íntimo. Jesús ya no estaba en la orilla, ni con la multitud. Ahora el trato era más personal. Debemos cuidar de no quedarnos estáticos, amados, en esta estación. Muchos son adictos a estudiar. Yo por lo menos soy un autodidacta. Me gusta leer. Me gusta estudiar. Pero la gente se vuelve adicto a eso. Y nos pasamos ahora de congreso en congreso y nada más. Congreso de hombres, congreso de mujeres, congreso de niños, congreso de matrimonios, congreso de aquello, y congreso. Pero no hacemos nada más. Ahora, ¿has escuchado la palabra? ¿Has sido expuesto a ella? Entonces es tiempo de trascender. Es tiempo de trascender y no quedarte en la mesoplaya. La tercera estación de la palabra de Dios es la movilización. Dice el verso 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Acuérdate que ya ellos habían ido y habían vuelto. Eso es como tú llegar a tu casa después de un día de trabajo y que te digan regresa, o que te diga ve. Es como, por ejemplo, yo trabajo manejando todo el día y llego a mi casa. ¿Usted se cree que yo quiero montarme en el carro para ir qué sé yo a dónde, para ver qué sé yo a quién? Nacarile del Oriente. Yo lo que quiero es sentarme, yo no quiero hacer nada. Los que trabajan en computadora, ¿verdad? Llegan a la casa, no quieren saber de un monitor. Entonces dice que cuando terminó de hablar, le dijo: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. ¿Dónde era eso? En lo hondo. Eso se llama la infraplaya. En la infraplaya, allá en lo hondo, ahí es donde vas a tener un encuentro con el desafío. ¿Escuchaste la palabra? ¿Aprendiste? Ahora tienes que movilizarte. Hay alguien que dijo: el movimiento se demuestra andando. Y la movilización es un síntoma de quien ha entendido el mensaje y comprende el propósito de la iglesia a cabalidad. Dale un aplauso a Cristo. Señor, toda la noche hemos pescado. Hemos trabajado y nada hemos pescado. Aquí hubo un choque racional en Pedro. ¿Qué se nota acá? Que tú serás desafiado donde fracasaste. Nunca podrás huir de eso. Si no pasaste el examen, ¿qué va a pasar contigo? Otra vez. Aquellos tenían la experiencia y el conocimiento, pero fracasaron. Quiere decir, amado, ¿qué hizo Pedro? Se excusó. La excusa solo va a revelar la incompetencia que hay en ti. Jamás podrás transicionar
en lo espiritual hasta que abraces los desafíos. Venga el desafío que venga, tienes que abrazarlo para pasar al próximo nivel. Y el desafío más grande, ¿sabe cuál era? La prueba del yo sé. Yo lo sé, yo sé, yo lo sé. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que si no abrazas el desafío de la palabra, solo vas a estar ocupados en los asuntos del ministerio, haciendo mucho, haciendo de todo, y terminarás cansado, insatisfecho. Así que Pedro dijo, bueno, eso no va a funcionar. Hay que tirar la red. Papito, eso no, el pescador soy yo. Eso no va a trabajar. Ay, pero ¿sabes qué? Como tú lo dijiste, en tu palabra lo haré. ¿Y qué se manifestó allí? Obediencia. El verso 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron, quiero que vea esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Qué notamos ahí? Número 1, la ley de la fe y de la obediencia allí se manifestó. Porque la Biblia dice: según tu fe será hecho. Y número 2, que le pasa a todos ustedes, es que el bendecido en Dios nunca retiene, sino que comparte. Cuando Dios te bendice, tú comparte. Tú le compartes a tu prójimo, le compartes a tu vecino. Y le hizo señas a otro. Dice: mira la bendición grande que tenemos aquí, hay que compartirla. Amén. Pero todos se enfocaron en la gran pesca. Allí cundió la alegría, la algarabía. Pero en medio de la celebración hubo una tensa calma. Todo el mundo estaba festejando, todo el mundo estaba danzando, todo el mundo estaba brincando. Y Pedro hizo un alto. Y el alto de Pedro lo llevó a la cuarta estación. La cuarta estación de la palabra de Dios es la revelación. Esa se da mar adentro, en las profundidades de nuestra relación con Él. Cuando todo parece lejos, cuando no hay playa, cuando no hay árboles, cuando no hay nada, cuando no hay suelo firme, cuando queda solo tú y Dios. Dice el verso 8: y viendo esto, la Nueva Traducción Viviente dice: cuando se dio cuenta, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mientras todo el mundo estaba fiestando, todo el mundo andaba aplaudiendo, todo el mundo estaba adorando, todo el mundo andaba cantando, Pedro como que se agachó y miró al maestro. Dice: este tipo tiene algo diferente. Este no es de esta tierra, este es de allá arriba. Este es el hombre de los milagros que había sido profetizado para nosotros. ¿Cuántas veces tú ves a Jesús de esa manera? Creo que nos pasamos todo el tiempo: Señor, dame, Señor, haga este milagro, Señor, sáname, Señor, dame finanzas, Señor, ayúdame. Y comenzamos a adorar. Yo tengo que estar adorando a Dios todo el tiempo, tengo que estar alabando a Dios todo el tiempo. Y sabes que Dios lo que quiere es que tú hagas un huequito, que tú hagas una pausa y te quedes mirándolo a Él, al blanco de la soberana vocación. De Él vienen los milagros, de Él viene lo que tú necesitas, de Él viene la ayuda del cielo. Haga esa pausa un momento y mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Una revelación genuina de Dios es aquella donde nosotros reconocemos nuestra condición de humano. Mucha gente piensa que son súper espirituales. Somos humanos.
tu condición de humano, pero que puedes contemplar la sanidad o la santidad, debo decir, y la plenitud de Dios frente a ti. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que vio Pedro? ¿Qué miró este hombre que transformó su manera de vivir y la de sus compañeros? Bueno, en 2 de Pedro capítulo 1, él escribe, verso 16, él dice: vimos con nuestros propios ojos su majestad. Y Juan, que estaba allí, dijo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y el autor o la autora del libro de los Hebreos escribió: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La gloria de Dios es la manifestación de los atributos de Dios en todo su esplendor. Revelación nunca vendrá por cuanto sabes de Él, por cuanto ores, por cuanto ayunes. Revelación va a venir a ti cuando tú le crees y le temes a Él. Verso 9 dice, mire cómo lo dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, le siguieron. Usted se creía que no, pero acabo de terminar. Conclusión. ¿Cuántos tienen una Biblia física impresa? Déjeme ver. ¿Cuántos tienen una Biblia electrónica? Déjeme ver. Ahí está. La palabra de Dios no es una cosa. La palabra de Dios no es ese libro. El libro contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no está dentro de tu teléfono. La palabra de Dios es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Le plació al Padre revelar el misterio que estaba oculto por los siglos. Por eso Colosenses capítulo 1 dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que Cristo es el misterio revelado. Cristo es la palabra, el verbo, la palabra que habitó entre nosotros. Ahora sí, póngase de pie. Mi consejo, ahora le hablo al Centro Internacional de la Familia. Mi consejo es que no solo te quedes escuchando una palabra, o que te estaciones solo en la enseñanza, pero que también puedas aceptar el reto, el desafío que manifiesta esta palabra, a fin de que sustraiga todo conocimiento por la revelación de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Centro Internacional de la Familia, como dice esta canción, vas a ser, escucha, esto es para ti, vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Cuando seas capaz de meterte mar adentro, recibiste la palabra, recibiste la enseñanza, el desafío y la revelación, Ve a buscar la gente, porque eres pescador, pescadora de hombre. Solo síguele. Solo síguele.
quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Porque esta palabra no es para tu vecino, esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Y me hagas el favor de meditar en qué estación estás. ¿Estás en la orilla, donde no te mojas los pies, donde no hay compromiso? ¿Estás simplemente escuchando una enseñanza, pero no entras en el bote, no entras en la lancha? ¿Puedes abrazar los desafíos que Dios tiene para ti? ¿Y será que eres capaz de trascender y ver la revelación que viene por la palabra de Dios para tu vida? Y como dije, eso solamente se da en lo profundo, donde da miedo, donde no nos atrevemos. Pero ahí Dios te está llamando. ¿En cuál estación estás? Mi pedido es: trasciende. Sal de ahí. Trasciende. Esto no se trata de ti, esto se trata de Él. A veces yo me miro y digo: Dios, necesito un milagro en mi vida. Hago como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. El bien que quiero y debo hacer, no lo hago. Me pongo rebelde. Y lo que no debo hacer, eso hago. ¿Cuántos tienen esa lucha o soy yo solo? Porque mira que muchas veces le digo al Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, como pensamos que es asunto de nosotros, pensamos que es un asunto de nosotros, pues no podemos trabajar en el Señor, no podemos trabajar en la obra. No estoy apto, no estoy capacitado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estás todavía en la orilla sin tirar la red. Y para tirar la red hay que creer. Porque no se trata de Raúl Rosado, ni se trata de ti, ni se trata de ti, se trata de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra que has hablado a mi vida y a la vida de mis hermanos. Gracias, oh Dios, porque tú quieres que seamos restaurados ahí donde fracasamos, ahí donde creíamos que teníamos las capacidades o que éramos lo suficientemente espiritual. Encontramos que fallamos. Nos encontramos sin ánimo. No podemos ver tus milagros. No podemos ver tu palabra. No podemos verte, Señor. Solo te pido que nos ayudes, oh Dios, a obedecer tu palabra y entender que tu palabra nos llama a transicionar a mayores cosas para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso a Cristo.